Alguien debe haberlo visto. Algo está aquí, lo siento. Algo está esperando. Esas fueron las palabras que Teresa susurró, temblando, mientras observaba la escalera que conducía al ático. Su voz era un eco que se perdía en el aire frío de la mansión Ferrer, como si las mismas paredes estuvieran absorbiendo su angustia. La casa, antigua y silenciosa, había estado allí durante generaciones, pero nunca le había causado tanto miedo como en ese momento. Desde que se mudaron, sentía que algo extraño ocurría cada vez que pasaba cerca de la puerta del ático, la cual estaba cerrada desde hacía años, sin que nadie se atreviera a abrirla. Teresa había escuchado los susurros en las noches solitarias, ruidos lejanos, como si alguien más estuviera allí, observando, esperando. El aire denso del pasillo y la sensación de una presencia constante le impedían descansar. Marta, la sirvienta, siempre decía que era su imaginación, que la casa solo hacía ruidos, pero Teresa no estaba tan segura. Algo en su interior le decía que no podía ignorarlo más. La puerta del ático, que había permanecido cerrada durante tanto tiempo, la estaba llamando. Algo está allí, pensó mientras subía los escalones crujientes hacia la entrada. Cada paso que daba resonaba en el vacío, amplificando la sensación de estar completamente sola, de estar a punto de descubrir algo que no debía ser descubierto. El ambiente en la casa había cambiado últimamente. Las sombras se alargaban de manera extraña y el aire, siempre pesado, parecía llevar consigo una presión invisible. Teresa no podía dejar de pensar en las viejas historias que había escuchado cuando era niña, historias sobre la mansión Ferrer y su oscuro pasado. Nadie las mencionaba en voz alta, pero todos sabían que la casa estaba maldita. Había algo en ella, algo que los Ferrer no querían recordar, y ahora, era Teresa quien debía enfrentarlo. Cuando llegó frente a la puerta del ático, se detuvo un momento, mirando la madera envejecida que la bloqueaba. Algo en el aire se sentía diferente. Con un suspiro, giró el pomo y empujó la puerta. El crujido de la madera al abrirse resonó en el silencio de la casa. Al otro lado, la oscuridad se extendía como un manto, tan densa que parecía devorar la luz que entraba de la ventana más cercana. Un olor a moho y polvo invadió sus fosas nasales. La luz que se filtraba por la rendija apenas iluminaba una pequeña franja del suelo. Los viejos muebles cubiertos con sábanas blancas se alzaban como espectros en la penumbra. Teresa dio un paso hacia el interior, sintiendo como el frío se le pegaba a la piel, como si la casa estuviera absorbiendo su calor. El espacio era grande, pero estaba invadido por una sensación de claustrofobia, como si la oscuridad estuviera esperando a tragársela por completo. Fue entonces cuando lo vio. En el rincón más alejado, iluminado débilmente por la luz que entraba desde el pasillo, estaba un retrato. Era un retrato grande, con un marco de madera oscura, tallado a mano con detalles intrincados, pero claramente envejecido. El hombre del retrato no sonreía de manera alegre. Su rostro era serio, pero lo que más llamó la atención de Teresa fueron sus ojos. Vacíos. Oscuros. No había vida en ellos. Miraban hacia ella, fijos, penetrantes. Por un momento, la imagen pareció distorsionarse, como si los ojos del hombre estuvieran vivos, observando su cada movimiento. El corazón de Teresa se aceleró. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no está bien, pensó, pero no podía apartar la mirada. Algo la mantenía fija frente al retrato, como si estuviera siendo hipnotizada por esos ojos vacíos. Al acercarse un poco más, notó algo aún más extraño: el retrato no parecía estar tan cubierto de polvo como el resto de los objetos en el ático. Como si alguien lo hubiera limpiado recientemente. De repente, el sonido de la puerta del ático se cerró de golpe. Teresa se giró bruscamente, su respiración se aceleró. El aire en la habitación se volvió más denso, más pesado, como si el mismo ático se estuviera cerrando sobre ella. Miró hacia la puerta. Estaba cerrada, pero algo más la incomodaba. ¿Cómo se cerró tan rápido? No había viento, no había nadie más en la casa. La tensión en el aire aumentaba. Teresa intentó girar el pomo de la puerta, pero se dio cuenta de que estaba atascado. Esto no está bien, pensó nuevamente, con el miedo comenzando a apoderarse de su mente. Miró hacia el retrato, y fue entonces cuando ocurrió. El hombre del cuadro parecía moverse. Su rostro comenzó a deformarse, la sonrisa se estiraba hacia los lados, los ojos se agrandaban, se volvían más oscuros, más vacíos.
Teresa retrocedió, con los ojos fijos en el retrato, incapaz de apartar la vista. Su respiración se volvió errática, su corazón palpitaba con fuerza. No puede ser. No puede ser real, murmuró para sí misma, pero algo en el aire, algo en la casa le decía lo contrario. La risa comenzó a llenarlo todo, suave al principio, pero luego más fuerte, más intensa, como si viniera de todas las direcciones. Fue entonces cuando la sombra se deslizó por la pared. Era una forma oscura, indefinida, que parecía desprenderse de la propia pintura, y aunque Teresa intentó moverse, sus pies no respondían. No podía apartarse. No podía escapar. La puerta estaba cerrada. El retrato lo observaba todo. Y la risa no cesaba. Teresa intentó respirar profundamente, pero el aire de la habitación se sentía cada vez más pesado. Su pecho se oprimía, como si las paredes mismas de la casa estuvieran intentando aplastarla. El silencio absoluto que llenaba el ático, solo roto por el sonido de su respiración agitada, la hacía sentir más atrapada que nunca. La puerta que se había cerrado de golpe permanecía cerrada, y sus intentos de abrirla no daban resultado. El pomo estaba atascado, como si alguien, o algo, lo hubiera bloqueado desde el otro lado. Esto no está bien, pensó una vez más. No podía pensar con claridad, el miedo la nublaba. Pero algo más la mantenía allí, en el centro de la habitación, mirando el retrato. Los ojos del hombre seguían observándola. O eso le parecía. Cuando miró hacia el cuadro por segunda vez, se dio cuenta de que la figura del hombre había cambiado. La sonrisa que antes era tenue y sutil ahora se había convertido en una mueca grotesca. Sus ojos, que antes eran vacíos, ahora brillaban con una luz extraña, una luz rojiza, como si algo oscuro se estuviera despertando dentro de ellos. La pintura no solo era inquietante, sino que parecía viva. No puede ser, Teresa intentó apartar la mirada, pero algo la mantenía fija. El retrato parecía respirar con ella. La pintura, las sombras, todo en ese cuarto parecía estar vivo, observando cada uno de sus movimientos. Intentó moverse hacia la puerta, pero sus piernas no respondían, como si una fuerza invisible las estuviera sujetando. Los susurros, aquellos susurros que había oído antes, se intensificaron. No provenían de fuera, sino de dentro de su propia cabeza. «Quédate, no te vayas». La voz era suave, como un eco lejano, pero al mismo tiempo, tan cercana que la sentía recorriendo su cuerpo. Cada palabra se filtraba en su mente, retumbando en su interior. «Quédate». Un escalofrío recorrió su espalda. No podía resistirlo más. Algo en su interior le decía que debía irse, que debía salir de allí antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía moverse. La habitación parecía apoderarse de ella, del espacio, del tiempo. Los susurros se convirtieron en un murmullo constante, casi ensordecedor. «Quédate». De repente, la luz que entraba por la ventana parpadeó. La oscuridad en el rincón del ático pareció crecer, como si las sombras se extendieran más allá de sus límites. Teresa miró al retrato una vez más. No era posible, no podía ser cierto, pero lo era. El hombre del cuadro ya no estaba en su lugar. La pintura estaba vacía. Solo quedaba el marco, ahora vacío y oscurecido por el paso del tiempo. La figura que antes había sido tan clara y presente, ahora se había desvanecido, como si nunca hubiera estado allí. Pero ella lo sabía. Sabía que no estaba soñando. El miedo la paralizó, pero algo la empujó a dar un paso hacia adelante, hacia el lugar donde el hombre había estado, hacia el marco vacío. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de ella. Algo se movió en la oscuridad. Un susurro. Un ruido suave, apenas audible, pero lo suficientemente cercano como para hacer que el corazón de Teresa se acelerara. ¿Quién está ahí? Su voz salió temblorosa, pero no hubo respuesta. El aire estaba más frío ahora, como si la temperatura hubiera bajado drásticamente. Miró hacia la puerta, hacia el único camino de salida, pero la puerta seguía cerrada. El pomo no se movía, ni siquiera cuando lo intentó con más fuerza. Algo que no podía ver, lo estaba impidiendo. Su mente gritaba que debía salir, pero su cuerpo se mantenía inmóvil, atrapado en ese rincón oscuro. La luz parpadeó una vez más, y cuando se encendió de nuevo, el cuadro ya no estaba vacío. La figura del hombre había regresado, pero ahora era diferente.
Su rostro estaba deformado, con los ojos completamente negros, sin pupilas, solo una oscuridad infinita. Su sonrisa no era amistosa. No era ni siquiera humana. Era una mueca macabra que parecía burlarse de Teresa, como si supiera lo que ella temía. «Te hemos estado esperando». Las palabras flotaron en el aire, pero no venían del hombre del retrato. Venían de todas partes, de la casa, de las paredes, de las sombras que ahora parecían moverse a su alrededor. Teresa no podía escapar. No podía pensar. Su mente estaba siendo absorbida por una oscuridad infinita que se extendía más allá del ático, más allá de las paredes de la mansión Ferrer. Las voces no cesaban, y cada vez eran más fuertes. «Quédate con nosotros». El suelo crujió bajo sus pies, y Teresa dio un paso hacia atrás, solo para tropezar con algo. Se agachó rápidamente y tocó una caja, una de esas cajas que había estado olvidada en el rincón. El polvo cubría todo a su alrededor, pero algo la hizo abrir la caja. Dentro, encontró una fotografía, vieja y descolorida. La imagen mostraba a una familia. Un hombre, una mujer y un niño pequeño. Pero algo en la foto la hizo temblar. El niño en la foto tenía los mismos ojos que el hombre del retrato. Oscuros. Vacíos. Al instante, la imagen comenzó a moverse, a distorsionarse. El niño de la fotografía sonrió, pero su sonrisa era igual de macabra que la del hombre en el cuadro. En ese momento, Teresa entendió lo peor. No estaba sola en esa casa. La casa no la había olvidado. La casa la había estado esperando. De repente, el hombre del retrato dio un paso hacia afuera de la pintura, pero no como un ser humano. Era una sombra, una figura distorsionada que se deslizó por el aire. Teresa intentó gritar, pero su voz se ahogó en la oscuridad. Las sombras la rodeaban, la atrapaban. Los ojos del hombre brillaban en la penumbra. Ya no podía ver nada más. Solo el silencio. Un silencio profundo y eterno. Las sombras seguían danzando a su alrededor, deslizándose con una lentitud siniestra que parecía burlarse de la angustia de Teresa. No podía moverse. Estaba atrapada en una pesadilla, pero esto no era solo un sueño. Las paredes de la mansión Ferrer se cerraban a su alrededor, las sombras cobraban forma y se deslizaban hacia ella, rodeándola, susurrando su nombre. El aire estaba tan cargado que cada respiración le costaba un esfuerzo monumental. Intentó intentar encontrar alguna manera de escapar, pero la única imagen que ocupaba su mente era el rostro del hombre del retrato. El hombre que, ahora, ya no solo ocupaba el cuadro, sino que estaba aquí, en el mismo cuarto, una figura distorsionada y monstruosa que se deslizaba por las sombras como un espectro. Su sonrisa, que antes había sido inquietante, ahora era grotesca. Los ojos vacíos brillaban con una luz antinatural. «No hay salida», las voces susurraron, multiplicadas, como si fueran una sola entidad. Teresa cerró los ojos, intentando bloquearlas, pero solo consiguió que el sonido se intensificara, llenando su mente con un eco insoportable. «No hay salida». De repente, algo la empujó. No era una mano ni una fuerza física, pero algo, un poder invisible, la hizo caer de rodillas. La tierra debajo de ella parecía abrirse, como si la casa misma quisiera devorarla. En su caída, sus manos se posaron sobre el suelo de madera vieja, pero algo bajo la superficie crujió. Un sonido seco, como si una puerta secreta se hubiera abierto. Aterrada, levantó la mirada. La pared frente a ella se había agrietado, y en el centro de esa grieta, una puerta antigua apareció, que antes había estado completamente oculta. La madera era de un tono oscuro, casi negro, con tallados de extrañas figuras que Teresa no podía reconocer. Un símbolo. Un sello. Algo que la llamaba con una fuerza inhumana. «No vayas allí», las voces suplicaron, pero ella no podía detenerse. Había algo en esa puerta que la atraía, algo que no podía ignorar. Cada fibra de su ser le gritaba que no debía abrirla, pero no podía evitarlo. De alguna manera, sabía que debía hacerlo. Era como si la casa le hablara, como si estuviera destinada a hacerlo. Se levantó con dificultad, sus piernas temblando, sus manos sudorosas sobre el pomo de la puerta. Con un tirón, la puerta se abrió, revelando un pequeño cuarto oculto. Era más pequeño que el ático, pero estaba completamente vacío, excepto por una cosa, un retrato. Uno más.
Un cuadro grande, colgado en la pared principal del cuarto. La pintura era oscura, casi negra, y el marco estaba cubierto de polvo y telarañas. Pero lo que más la impactó fue la figura que estaba pintada allí. El hombre del retrato. Pero no era el mismo. Esta vez, su rostro estaba completamente desfigurado, como si estuviera siendo devorado por las sombras mismas. Los ojos, aquellos ojos vacíos, ahora eran abismos infinitos. No había sonrisa. Solo una expresión de horror. Pero lo peor de todo era lo que parecía estar sucediendo en la pintura. El hombre, o lo que quedaba de él, parecía estar intentando salir de la tela, como si sus manos se estiraran hacia adelante, hacia la realidad. No. Teresa retrocedió, tropezando con sus propios pies. Pero el retrato no dejó de moverse. Los ojos del hombre brillaron con un resplandor carmesí. No puedes escapar, susurraron las sombras, ahora mucho más claras, mucho más presentes, rodeando el cuadro, deslizándose por el suelo, por las paredes, tragando la luz de la lámpara que Teresa había dejado encendida. El aire se volvió aún más denso, y Teresa comenzó a sentir que el espacio mismo la oprimía. Las sombras en el cuadro empezaron a extenderse, como si quisieran apoderarse del mundo real. No, no, murmuró, mientras se levantaba con esfuerzo, luchando por salir del cuarto. Pero no podía moverse. Sus piernas se sentían pesadas, como si algo invisible las estuviera sujetando, arrastrándola de vuelta hacia la pintura, hacia ese cuadro maldito. Es demasiado tarde, la voz, más fuerte que nunca, la invadió. Teresa, desesperada, intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Solo un silencio total, como si todo en la casa se hubiera detenido. La sombra del hombre en el retrato se alargaba cada vez más, extendiéndose hacia ella, envolviéndola, alcanzándola. Y entonces, como si todo hubiera sucedido en un instante, los ojos del hombre se abrieron de golpe. La figura del hombre saltó del cuadro. No de manera física, sino más bien, la pintura misma pareció desvanecerse, y la sombra que había sido su figura se proyectó hacia Teresa, una neblina oscura y fría que la rodeó. La sensación era como si su piel misma estuviera siendo absorbida, como si las sombras la estuvieran tragando. Con un último grito mudo, Teresa intentó huir, pero no pudo. Las sombras la envolvieron, y la figura del hombre la tocó. Y entonces, la oscuridad la reclamó. Cuando las luces de la mansión Ferrer volvieron a encenderse, el ático y la habitación secreta estaban vacíos, excepto por el retrato. El hombre, ahora completamente visible, sonrió. Pero esta vez no había horror ni muecas grotescas. Solo una sonrisa fría y satisfecha. En la tela, el rostro de Teresa apareció, atrapada, como si nunca hubiera sido otra cosa que una sombra más entre los cientos de otras en esa casa. El retrato, ahora completo, permaneció en la pared. No había un lugar para huir. La casa había ganado.